Nuestro tema es el data mining, más específicamente lo que son las reglas de clasificación. Bueno, pero antes de llegar a las reglas de clasificación, les voy a primero dar una introducción de lo que es minería de datos, volviendo a repasar. Bueno, minería de datos es un conjunto de tareas y métodos que sirven para extraer información no trivial que reside de manera implícita entre grandes volúmenes de información. Ya, en otra palabra, es la información que está escondida, está oculta, ¿no? Entonces tenemos que, con data mining, con el proceso de descubrimiento del conocimiento en base de datos, logramos este resultado, ¿no? Que es el conocimiento. Bueno, los procesos que ya hemos visto: la selección de datos, un preproceso, tenemos datos seleccionados, la transformación, ¿no? Que es datos procesados, los conceptos de minería de datos, todo lo que son los métodos, algoritmos, todo lo que hemos estado hablando. Datos transformados, la idea es estos métodos, esta información, someterla a patrones y mediante intérpretes de evaluación el usuario final recibe lo que es el conocimiento, ¿no? Entonces, el proceso implica la evaluación e interpretación de patrones y modelos para tomar decisiones con respecto a lo que constituye conocimiento y lo que no lo es. Y bueno, un punto importante en minería de datos son los métodos. Como podemos ver aquí, creo que leí mucho. Los métodos, ¿ya? Los métodos explican cómo se puede llegar a implementar cada tipo de tareas. Bueno, como los métodos más conocidos tenemos redes neuronales, sistemas de regresión, redes bayesianas, algoritmos genéticos, conteos de frecuencia, y bueno, después una subdivisión más que es los algoritmos más clásicos, ¿no? Que se están utilizando para realizar en conteo de frecuencias: el algoritmo a priori, el árbol de decisión, ¿no? El algoritmo ID3, 4, 5. Métodos de clustering y agrupamiento son algoritmos de K-means y K-medoy. Y bueno, en base a estos algoritmos o estos métodos, se propone para una finalidad. Entonces, las finalidades que nos presenta minería de datos son dos, que son la predictiva y la descriptiva. Como resultado tenemos las tareas o parámetros. Aquí el Mairo se me desfasó un poco, ¿no? Por todo el contenido que le hemos aumentado más adelante. Entonces pues aquí se subió la tarea de clasificación, ¿no? Pero bueno, las tareas es lo que se pretende resolver en cada caso. También dice que las tareas tienen una finalidad que puede ser predictiva o descriptiva. Como tareas predictivas tenemos la clasificación, en el cual aquí podemos ver las reglas de clasificación, reglas, patrones, técnicas, todo esto se constituye. Tenemos la categorización y la regresión, ¿no? Y como tareas más clásicas de la finalidad descriptiva: agrupación, facturación, reglas de asociación, y detección de un gráfico, un datagrama donde aquí les puedo, está también descrito. No lo puedo hacer grande. Escribiendo la técnica y las tareas, ¿no? Como conclusión tenemos
descubrimiento, ¿no? El conocimiento. Y bueno, específicamente las tareas de clasificación, también llamadas reglas de clasificación, utilizadas en una finalidad predictiva, ¿ya? Supone que es la correlación entre una tupla de entrada y un solo valor de salida. Hay bueno, en el video que nos tocó ver una confusión muchas veces entre las reglas de clasificación y las reglas de asociación. Ya las reglas de asociación normalmente son ocupadas o generadas en una definición descriptiva. En este caso, las reglas de asociación comprende que son correlaciones entre una tupla de entrada y una tupla de salida. Un grupo de entrada, un grupo de salida. Y las reglas de clasificación es un grupo de entrada y solo un valor de salida, ¿no? Y bueno, a partir de este punto se hace un análisis más a detalle sobre las reglas de clasificación con un objetivo, ¿no? El cual mi compañero Javier va a continuar con la explicación. Muchas gracias. Ok, bueno, continuando. ¿Ahí mismo no vertido o lo comparto en mi pantalla? Si querés compartirlo, vas a mover, ¿no ves en el compartirlo? Sí, ya comparto. ¿Me confirman de que estén viendo el mind map, por favor? Sí, se puede. Ok, bueno, continuando el enfoque en el que nos tocó ver el proyecto, hablando sobre las reglas de clasificación. Repasando la clasificación que está dentro de las tareas con finalidad predictiva. Son métodos utilizados en minería de datos y su objetivo es predecir un valor basándose en una función de clasificación. Entonces, como mencionaba mi compañero, estas reglas de clasificación nos hablan de la correlación entre una tupla de entrada y un valor único de salida, que muchas veces se confunde con la regla de asociación, que nos hablan de la correlación entre una tupla de entrada y un conjunto de datos de salida. Entonces, en el estudio realizado en el video que nos tocó analizar, se propone un método para la reducción de sistemas de reglas de clasificación, que vendría a ser data mining de finalidad predictiva. Existen distintos sistemas que sirven para generar reglas, como por ejemplo los árboles de decisión, el conteo de frecuencias, entre otros, y todos estos pueden generar sistemas de reglas de clasificación. Bueno, en la investigación mencionada, lo que se pretende es, independientemente de con qué método se haya llegado a generar el sistema de reglas de clasificación, someter este sistema resultante a un proceso de reducción y al etiquetado adecuado de las reglas. Entonces, en el estado del arte de lo que se está investigando, se sabe que existen posibles mejoras a los sistemas de clasificación actual, porque estos pueden llegar a contener muchísimas reglas, suelen estar desordenados, existen reglas redundantes, existen reglas contradictorias, y todo esto hace difícil interpretar para los expertos que vendrían a hacer uso de estos sistemas resultados. Entonces, el objetivo, viendo esto, lo que pretende es facilitar la interpretación a partir de una nueva métrica que nos permita la reducción de los sistemas, el etiquetado correcto de sus reglas. Entonces, la idea es reducir los sistemas de reglas y etiquetarlas adecuadamente para facilitar la interpretación.
Ahí déjalo verse, por favor. Silvia. Sí, buenas noches, compañero. Como ha mencionado mi compañero, que a partir del estudio del estado de arte se han realizado y se han detectado que hay posibles mejoras en la regla de clasificación. Bueno, esto en general podemos decir que los sistemas de la regla, tal cual son elaborados, y acaban siendo muy difícil de interpretar, como dijo a los expertos. Esto en realidad justifica que habrá una línea de trabajo. Lo que pretenden ellos es realmente facilitar la interpretación a partir de una nueva métrica, como estaba mencionando mi compañero, que lo vamos a describir un poquito más adelante. La idea de esto era reducir los sistemas de reglas y etiquetarlas adecuadamente para que faciliten la interpretación de los expertos. Ahí, como vemos, pasamos a ver las especificaciones más formales de estos sistemas de las reglas que van a ampliar más adelante. No sé si lo veo un poquito más grande, hacerlo verde, por favor. Ya. Ahí, como vemos, en primer lugar podemos decir que a partir de un conjunto de datos que lo denominamos como D, y a partir del cual se va a obtener un conjunto de reglas, que es el RS, que correlacionan un antecedente o entrada con un único consecuente, que a partir de ahora consideramos que es nominal, es decir, que una variable no numérica. Los antecedentes tienen forma de vector, una serie de variables, y el consecuente tiene una única variable, que es la variable ya. Y teníamos que pasar a ver, digamos, un poquito más a profundidad el concepto que va a ser útil a lo largo del estudio, como por decir, o como ser, digamos, el dominio del atributo, el número de los posibles antecedentes que van a tener el conjunto de reglas, el número de posibles consecuentes, todos los valores que pueden tener al final de la variable efectiva y la variable consecuente. Y también ahí definen, digamos, las perspectivas de las estadísticas clásicas. Y hay también el soporte de las reglas consecuentes, como vamos a ver un poquito más adelante la fórmula. El algoritmo que vamos a ver acá se llama RBC, que es de clasificación de reglas, el cual tiene 6 pasos, que es iniciar los ejes de confianza, desdoblar los ejes tanto para la confianza y para los soportes, reajustar los ejes para minimizar las regiones. Para las reglas se produce el cálculo regional que pertenece. Para el conjunto de reglas se produce el cálculo proporcional de regla, y el paso 6, que es eliminación de la regla, lo cual voy a explicar paso por paso. Como podemos ver acá, el paso 1 aquí nos indica que es el paso de inicialización de los ejes de confianza y soporte, siempre a partir de la probabilidad de que ocurra una consecuencia y un antecedente. Como podemos ver acá, este es el cálculo que se hace según corresponde. Este es el cálculo de los 6 pasos. El paso 2 es desdoblar los ejes tanto para la confianza y los soportes, esto a partir de los valores medios de la confianza de las reglas, de sus cuadrantes. Análogamente para soportes igual, como podemos ver aquí hace la repartición de los ejes tanto para el soporte como para el de la confianza. El paso 3 es reajustar los ejes para minimizar las regiones de significancia sin que ninguna regla cambie de región. Aquí se minimiza en base a que
en base a que se acomode a cada región la regla que se está calculando. El paso 4 es para cada regla se produce el cálculo de región que pertenece, es decir, su región y su significancia. Aquí sacamos la significancia en base a la región que le pertenece esta regla o a la cual viene a caer esta regla. En el paso 5 es para el conjunto de reglas se produce el cálculo proporcional de reglas significantes y el índice de correlación de atributos. Esto no quiere decir que aquí la regla o el conjunto de reglas empieza a acomodarse en un gráfico XY donde tenemos como valor X el soporte y valor X la confianza. Y ya en el paso 6, se eliminan las reglas que pasaron al cuadrante 0 o de no significancia. Una vez se termina esto, se calcula la complejidad del algoritmo RBS. Este algoritmo se empieza a calcular el grado de complejidad siguiendo estos conceptos. Para calcular el grado de complejidad se toma en cuenta la jerarquía de aceptación de orden complejo, donde el orden más pequeño es una complejidad constante, el segundo es logarítmica, lineal, exponencial, etcétera, como podemos ver acá. Para poder calcular a dónde cae el orden, también tenemos que tener en cuenta la complejidad de la asignación que tiene una constante k, como podemos ver aquí en la fórmula, que no depende de n. Esto nos quiere decir que no depende del conjunto de reglas que se esté aplicando. También tenemos la secuencia o suma, que es la suma de todas las reglas, la complejidad de la regla. La consecuencia es la suma total de todas las reglas también que se están ejecutando, y el bucle o producción que se aplica a esta regla. Una vez tomado en cuenta esos atributos o estos conceptos, se hace el cálculo para definir qué complejidad tiene el algoritmo en base a cada regla. Entonces, siguiendo estos 4 pasos, se define que la complejidad es lineal. Una vez que se definen las reglas y la complejidad, pasamos al caso de prueba, que son en recurso híbrido, inserción laboral, medicina de tripoides y una simulación que se toma en cuenta. Para esto se toma en cuenta un conjunto o un experto para que nos ayude, los cuales son estas 3 reglas y el origen de los datos. Pero también se simula, se hace una simulación con datos de medicina de mamografía, Z y de animales, lo cual llegamos a un marco de pocos atributos, ya que en los recursos híbridos tenemos un origen de datos de 14.843 registros, 6 atributos tomado del sistema SCADA, que nos ayudan a simular estos datos. De inserción laboral tenemos 1569 registros, 6 atributos discretizados por el experto, que es sacado de una base de datos normalizada, y el experto es el profesor José Gómez
Domingo y la profesora María Dolores Gómez Martínez. Y así se van sacando las reglas, se van sacando de estas simulaciones y se van haciendo en casos prácticos. Una vez que se llega a producir esto, se llega a la conclusión que los objetivos propuestos al principio fueron 100% alcanzados. Se produjo una clasificación formal de los métodos predictivos, o sea, el estado de arte que se definió al comienzo. Se presentó el método de reducción clasificación que tiene complejidad temporal lineal. Mejor caso y se realizó una comparativa objetiva de las métricas propuestas por el RS, que son las reglas, con una métrica existente. Eso sería todo, ingeniero.